Remedios. En este capítulo seguiré el mismo orden que en los anteriores, ocupándome primero de los remedios que se deben evitar antes de hablar de los que se deben seguir. Ya anteriormente he tenido la ocasión de indicar los que se deben excluir. Tales son los que irritan, las sustancias calientes y volátiles. Hay otro grupo muy opuesto, pero igualmente perjudicial, constituido por los evacuantes. Ya he dicho que los sudores, la salivación, las orinas abundantes aniquilan al enfermo. No hablaré de nuevo de estas evacuaciones, pues es fácil comprender que deberemos abstenernos de todos los medios que las provocan, siendo la indicación despertar las fuerzas. Para juzgar si convienen, solo se trata de saber si estas evacuaciones son oportunas. Hay dos casos en los cuales la sangría restablece las fuerzas, en los restantes las aniquila. O cuando hay demasiada sangre, y esto no sucede en las personas en consunción, o cuando la sangre ha adquirido una densidad inflamatoria que, haciéndola impropia para sus usos, destruye prontamente las fuerzas. Esta es la enfermedad de los hombres vigorosos, de los que tienen un buen temperamento y una circulación fuerte. Nuestros enfermos están precisamente en el caso contrario, y por consiguiente la sangría debe dañarles. Cada gota de sangre que se pierda, dice Gingerich, es de inmenso valor para las personas que padecen consunción. La fuerza asimilante que la repasa está destruida, y por consiguiente no pueden sostener la circulación. El Dr. Loeb, que ha examinado perfectamente los efectos de la evacuación, dice que estas son perjudiciales para los individuos débiles. En los individuos, añade dicho autor, que no tienen la cantidad necesaria de sangre, si se le disminuye por la sangría o por otras evacuaciones, se destruyen las fuerzas, se alteran las secreciones y se producen muchas enfermedades. El Dr. Senak dice lo siguiente respecto a este mismo asunto. Si la materia densa o roja falta, las sangrías son inútiles o perniciosas. Se las debe, pues, prohibir a los sujetos extenuados, cuya sangre está en pequeña cantidad o tiene poca consistencia, pues solo sale de los vasos un licor que apenas puede dar color a un lienzo. Ya hemos visto que el estado de la sangre de los masturbadores es el mismo que el de las personas débiles y enfermas. Los remedios que evacúan las primeras vías fortifican cuando en ellas se encuentran detenidos a unos alimentos que por su masa dificultan las funciones de las primeras vísceras, o cuando hay en el estómago y en los primeros intestinos materias pútridas, cuyo efecto ordinario es una gran debilidad. En estos casos se puede emplear los evacuantes si nada los contraindica, y si no hay otros medios para desembarazar las primeras vías, o si hay peligro en no evacuarlas prontamente. Estas tres condiciones se encuentran rara vez en las personas que padecen una marcada consunción, y en las cuales la debilidad y la atonía de las primeras vías son una contraindicación para los purgantes o los eméticos. Hay con frecuencia otro medio para procurar la evacuación sucesiva, y consiste en emplear los tónicos no astringentes. Tales son un gran número de amargos, que devolviendo su energía a los órganos, produce el doble efecto de digerir lo que es susceptible de sufrir este cambio y evacuar lo superfluo. Finalmente, rara vez hay peligro de no evacuarlos prontamente, pues esto solo sucede en algunas enfermedades agudas, en las cuales la acidez de las materias, que el calor aumenta, y la prodigiosa reacción de las fibras pueden ocasionar debilidades violentas, que nunca aparecen en los sujetos anémicos. Resulta, pues, de lo manifestado anteriormente, que los evacuantes propiamente dicho no son casi nunca necesarios, y que por el contrario, están muchas veces contraindicados. La flojera y la falta de acción son algunas veces la causa de que se detengan en las vías digestivas los materiales ingeridos, y por lo mismo, a beneficio de los evacuantes, se disipa el efecto,
pero la causa continúa obrando con mayor actividad, y entonces tendremos que remediar el mal que antes existía y el que ha producido una medicación intempestiva. Si esto no se hace oportunamente, el efecto se reproducirá más pronto que antes. Y si se emplean de nuevo los purgantes, se aumenta por segunda vez la enfermedad, pues entonces se hace contraer a los intestinos una atresia que les impide el verificar sus funciones. En una palabra, se puede decir que los purgantes solo producen una disminución en el efecto, aumentando la causa. Solo alivian momentáneamente, pero después empeoran. Para que el lector pueda comprender en pocas palabras la idea que queremos expresar, diremos que en medicina, como en moral, es muy importante sacrificar el presente al porvenir, y que la negligencia de esta ley puebla el mundo de seres desgraciados y decadentes. Convendría también mucho inculcar a los médicos y a los enfermos las ideas contenidas en la patología de Gembloux respecto a los males que produce el abuso de los purgantes. ¿No hay casos, se dirá, en los cuales pueda administrarse los purgantes y los medicamentos a los enfermos de los que estamos hablando? Los hay, sin duda alguna, pero son muy raros, y es preciso examinarlos con atención para no dejarnos engañar por ciertos signos que parecen indicar los evacuantes y que con frecuencia dependen de una causa que se debe atacar por otros remedios. No entraré ahora en más detalles respecto a estas distinciones, pues serían inoportunos. Basta a nuestro propósito el haber consignado que rara vez están indicados los evacuantes en el tratamiento de la enfermedad que nos ocupa. El Dr. Lewis cree que un medicamento suave puede preparar útilmente las primeras vías para los otros remedios, pero no quiere que se vaya más allá. Después de haber indicado lo que se debe evitar, ¿qué es lo que se debe hacer? Ya he dicho anteriormente los caracteres que deben tener los remedios: fortificar sin irritar. Hay algunos que pueden llenar estas dos indicaciones. Sin embargo, el catálogo es bastante corto, y los dos más eficaces son, sin duda alguna, la quina y los baños fríos. El primero de estos remedios está considerado desde hace algún tiempo, además de su virtud de reducir la fiebre, como uno de los mejores fortificantes y como calmante. Los más célebres médicos modernos consideran al mismo medicamento como específico en las enfermedades de los nervios. Boerhaave hacía frecuente uso de él, y el señor Van der Monde se sirvió de él con muy buen éxito en el tratamiento de un joven a quien los excesos con las mujeres lo habían colocado en un lamentable estado. El Dr. Lewis lo prefiere a todos los demás medicamentos, y el señor Stegelin, en la carta que ya he citado otras veces, lo considera también como de suma eficacia. 20 siglos de experimentos exactos y razonados han demostrado que los baños fríos poseen las mismas cualidades. El Dr. Weinhardt ha aconsejado finalmente su uso en los desórdenes producidos por la masturbación y los excesos venéreos, sobre todo en un caso en que, además del aniquilamiento y de una gonorrea simple, había una debilidad tan notable, aumentada por las sangrías y los purgantes, que se consideraba al enfermo como al borde de la tumba. El Dr. Lewis, a quien tantas veces he citado como una autoridad en el transcurso de esta obra, no teme afirmar todavía más positivamente la eficacia de los baños. Entre todos los medicamentos, dice, los internos y externos, no hay ninguno que iguale en ventajas a los baños fríos. Estos refrescan, fortifican los nervios y ayudan a la transpiración más eficazmente que ningún remedio interior. Bien administrados, son más eficaces en la consunción dorsal que todos los demás remedios reunidos. También se debe notar que los baños fríos tienen una ventaja particular, es decir, que su acción depende menos de la reacción de las fuerzas de la naturaleza que la de los otros remedios. Estos no obran más que sobre los órganos vivos. Los baños fríos producen también su acción
sobre las fibras muertas. La unión de la quina y de los baños fríos está indicada por la analogía de sus virtudes, pues producen los mismos efectos. Así es que, estando combinados, curan algunas enfermedades que sin duda se hubieran empeorado administrando otros medicamentos. Fortificantes, sedantes y febrífugos, disminuyen el calor febril y nervioso y calman los movimientos irregulares producidos por la disposición espasmódica del sistema nervioso. Remedian la debilidad del estómago y disipan prontamente los síntomas que son su consecuencia. Devuelven el apetito, facilitan la digestión y la nutrición, restablecen todas las secreciones y principalmente la transpiración, lo cual los hace tan eficaces en todas las enfermedades catarrales y cutáneas. En una palabra, constituyen un excelente remedio para todas las enfermedades causadas por la debilidad. A no ser que el enfermo esté atacado de obstrucciones indisolubles, o de inflamaciones, o de abscesos, o úlceras internas, condiciones que tampoco excluyen necesariamente los baños fríos y que aún permiten la administración de la quina. He visto, hace algunos años, un extranjero de 23 o 24 años de edad, que desde su más tierna infancia se hallaba atormentado por crueles dolores de cabeza y casi continuos, por la frecuencia y duración de estos episodios. El mal había empeorado considerablemente por el uso de las sangrías, los evacuantes, las aguas purgantes, los baños calientes, los caldos y un sinnúmero de otros medicamentos. Yo le aconsejé los baños fríos y la quina. A los pocos días, los episodios eran más débiles y mucho menos frecuentes. El enfermo se creyó casi completamente curado al cabo de un mes. La interrupción de los remedios y la mala estación renovaron los sucesos, pero con mucha menos violencia que antes. A la primavera siguiente comenzó de nuevo la curación. El enfermo mejoró de tal modo que creyó que no necesitaba ningún medicamento. Estoy persuadido que, empleando de nuevo los mismos remedios, se llegaría a conseguir una curación radical. Un hombre de 28 años estaba atormentado hace algunos años por un dolor de cabeza sumamente intenso y que le ocasionaba alarmantes desórdenes de la visión. Había consultado a muchos médicos y ensayado remedios de muchas especies, y últimamente un vino medicinal compuesto de sustancias aromáticas infundidas en vino de España. Todos estos medicamentos, y principalmente el último, habían aumentado el mal. Se le habían aplicado vejigatorios en las piernas, que ocasionaron síntomas violentos, y en esta época es cuando me hice cargo del mencionado enfermo. Le aconsejé una fuerte decocción de quina y de manzanilla, que tomó durante 6 semanas, y que le colocó en mejor estado que muchos años antes. Sería inútil citar ahora más ejemplos, sobre todo extraños a la materia, para demostrar la virtud fortificante de estos remedios, también demostrada hace ya algún tiempo, y cuyo uso está tan indicado en la enfermedad que nos ocupa. Cuando he empleado la quina en forma líquida, he administrado un cocimiento de 1 onza de este medicamento por 12 de agua, colocando esta disolución en una vasija perfectamente cerrada para tomar 3 onzas cada día en 3 dosis. En cuanto a los baños, siempre los dispongo para por la tarde, cuando ya está completamente terminada la digestión de la comida, contribuyendo a procurar un sueño tranquilo. Yo he visto a un joven masturbador que pasaba las noches con el insomnio más inquieto y que por las mañanas se hallaba bañado por un sudor colicoativo. La noche que siguió al 6.º baño durmió 5 horas y a la mañana siguiente se levantó sin haber sudado y encontrándose mucho mejor. El hierro constituye un tercer remedio muy empleado en todos los casos de debilidad, para que sea necesario insistir aquí en su virtud como fortificante. Como no tiene nada de incitante, es muy apropiado para nuestros enfermos. Se le da en sustancia o en infusión, pero la mejor preparación son las aguas marciales, preparadas por la naturaleza, y sobre todo las aguas de spa.
uno de los más poderosos tónicos que se conocen. Y un tónico que, lejos de irritar, dulcifica todo lo que los tumores pueden tener de acre. También se usan las gomas, la mirra, los amargos y los aromáticos más suaves. Las circunstancias serán las únicas que deban hacernos decidir en la elección de estos distintos remedios. Los primeros que he indicado merecen igualmente la preferencia, pero pueden existir algunos casos que exijan el empleo de los demás. En general se les puede elegir entre todos los nervinos, teniendo siempre presentes las precauciones que antes he indicado. Si es una enfermedad de los nervios, se la debe tratar como tal, y con frecuencia se les ha administrado, aún sin conocer la causa. Es cierto, y observaciones incontestables me lo han demostrado, que la ignorancia de esta causa, y por lo mismo la negligencia de las precauciones que exige, ha hecho otras veces infructuosos los tratamientos mejor indicados en apariencia, sin que los médicos pudieran conocer la causa de la falta de éxito. Yo ordené a un joven, cuyo caso he descrito en esta misma obra, píldoras, cuya base fue la mirra y una decocción de quina, que produjeron el más satisfactorio éxito. 1 hora antes de almorzar, comer y cenar con 3 onzas de la bebida. Estoy sumamente convencido, me escribía el enfermo 16 días después de haber comenzado a hacer uso del tratamiento, del gran beneficio que sus remedios me han producido. Los dolores de cabeza no son ni tan frecuentes ni tan violentos, y apenas los experimento por la noche. El estómago va mejor y rara vez siento dolores en los miembros. Al cabo de un mes la curación era completa y no hay duda que hubiera sido duradera si el mismo joven no se hubiera entregado nuevamente a los excesos con las mujeres. Conviene advertir que muchas veces estos medicamentos, lo mismo que otros que aconsejan los prácticos, no producen ningún beneficio para el porvenir. Es decir, que en los sujetos de alguna edad, aunque se reanime la nutrición, nunca puede el éxito ser completo. Para que nuestros lectores formen una idea clara de lo que queremos decir, citaremos el siguiente pasaje de las obras de Linneo. La juventud, es este célebre naturalista, es la edad más importante para constituir una organización robusta. Nada es más temible que el uso prematuro o excesivo de los placeres del amor, pues de él nace la debilidad de la visión, vértigos, disminución del apetito y aún la debilidad del alma y de la razón. Un cuerpo enervado en la juventud difícilmente vuelve a su estado normal. La vejez es pronta y decadente, y la vida es corta. 16 siglos antes de este gran naturalista, Plutarco, en su bella obra sobre la educación de los niños, había recomendado la formación de un temperamento como una cosa de suma importancia, y aquí uno de los párrafos más culminantes de su obra. No se debe descuidar ningún medio que pueda contribuir a fomentar la elegancia y la fuerza del cuerpo. Los excesos de que nos estamos ocupando dañan tanto a una como a otra. Pues el fundamento de una vejez feliz es una buena constitución en la juventud. La templanza y la moderación en esta edad son, digámoslo así, un pasaporte para vivir felizmente en la vejez. A la observación precedente, cuyo éxito parece debido a la quina, podemos añadir otra, en la cual los baños fríos fueron el principal remedio. Un joven de temperamento iracundo, que se dedicaba al abominable vicio del onanismo desde los 10 años, estaba desde entonces débil, fatigado y esquelético, y se hallaba afectado por algunas enfermedades biliosas, de difícil curación y que le ponían delgado, pálido, débil y como triste. Le ordené los baños fríos y unos polvos, en cuya composición entraba el hierro y un poco de canela para tomar 3 veces al día. En menos de 6 semanas adquirió unas fuerzas que no había conocido antes. Las aguas de spa y algunas otras, lo mismo que la quina, ofrecen la ventaja de que su administración es compatible con la de la leche.
la debilidad del estómago, que hace que la digestión sea lenta, los ácidos y la poca actividad de la bilis, los infartos en las vísceras de bajo vientre, son las principales causas que impiden la digestión de la leche y que no permiten su uso. Las sustancias que remedian todas estas causas no pueden menos de facilitar la digestión. Y la quina, que llena las mismas indicaciones, debe asociarse igualmente a la leche. Se pueden emplear estos remedios algún tiempo antes para preparar las vías, lo cual es muchas veces necesario, o al mismo tiempo. Yo tuve la ocasión de visitar hace algunos años a un extranjero que se había entregado de tal modo a los placeres venéreos con una cortesana, que era incapaz de ningún acto de virilidad. Su estómago estaba también debilitado, y la falta de nutrición y de sueño le había enflaquecido notablemente. A las 6 de la mañana tomaba 6 onzas de cocimiento de quina, a la cual se añadió una cucharada de vino de Canarias. Una hora después, tomaba 10 onzas de leche de cabras que se acababa de ordeñar, y a la cual se añadió un poco de azúcar y una onza de agua de azahar. Comía un pollo asado, con poco vino y un vaso de excelente vino de Borgoña, con partes iguales de agua. A las 6 de la tarde tomaba una segunda dosis de quina. A las 6:30 entraba en un baño frío en el cual permanecía 10 minutos y pocos momentos después se acostaba. A las 8 tomaba la misma cantidad de leche y se levantaba desde las 9 hasta las 10. Tal fue el efecto de estos remedios que al cabo de 8 días me dijo con mucha alegría, cuando entraba en su habitación, que había recobrado el signo exterior de la virilidad. Al cabo de un mes había recobrado casi por completo sus primeras fuerzas. Algunos polvos absorbentes, algunas cucharadas de agua de menta, a veces la sola adición de un poco de azúcar, algunas píldoras con la quina, pueden también contribuir a prevenir la degeneración de la leche. También se puede emplear una goma, hace muchos años introducida en algunos puntos de Inglaterra, con el nombre del Gummi Rubum Gumbriense, y acerca de la cual se encuentra una pequeña disertación en la excelente colección que publicó la Sociedad de Médicos formada en Londres. Dicha sustancia fortifica y suaviza, y por lo mismo llena perfectamente las dos grandes indicaciones que hay que cumplir en la enfermedad que nos ocupa. Finalmente, si fuera imposible sostener la administración de la leche de ovejas o cabras, se puede ensayar la de burras, y yo mismo la aconsejé con éxito a un joven que no podía hacer uso de aquellas. Los individuos biliosos la beben con placer, y se la debe preferir siempre que haya algo de calor, un poco de fiebre, una disposición erisipelatosa, y principalmente cuando los excesos venéreos han producido una fiebre aguda, en cuyo caso, a pesar de la debilidad, los tónicos dañarían y la sangría es sumamente peligrosa. Los que deseen encontrar más detalles sobre este tema en particular pueden consultar la obra de Johnston, barón de Siebendorf. Después de la última edición de esta obra, hecha hace 7 años, he sido consultado por muchos sujetos que se hallaban debilitados como consecuencia de los excesos sexuales y de la masturbación, objeto principal de este libro. Algunos de ellos han curado, otros han notado una considerable mejoría, otros no han obtenido ningún beneficio. Cuando la enfermedad ha llegado a adquirir ciertas proporciones, lo único que puede esperarse de los medicamentos es que se detenga su desarrollo. La leche, en casi todos los casos de curación, ha sido el alimento principal, y como medicamentos hemos empleado la quina, el hierro, las aguas marciales y el baño frío. Algunos enfermos llega a ordenarles que bebieran leche a todo pasto, mientras que otros la tomaban tan solo 1 o 2 veces por día. El enfermo, cuya historia he detallado en el capítulo 1.5, y cuyo tratamiento indiqué entonces, solo tomó durante 3 meses leche, pan bastante cocido, 1 o 2 huevos y agua fresca en el momento que se le traía de la fuente. Tomaba leche 4 veces por día, 2 de ellas recién ordeñada, sin pan, y otras 2 caliente, pero con pan.
El medicamento del que hice uso era un opiado compuesto de quina, conserva de corteza de naranja y jarabe de menta. Tenía el estómago cubierto con un emplasto aromático, se le frotaba todo el cuerpo con una franela por la mañana y paseaba por el aire libre, a veces a pie y otros a caballo. La debilidad que presentaba y el estado de sus vísceras no fueron obstáculo para aconsejarle los baños fríos en esta época. El éxito de este tratamiento fue tal que el enfermo recobró las fuerzas, el estómago se restableció y al cabo de un mes pudo andar una legua de camino a pie. Los vómitos cesaron por completo, los dolores en el pecho disminuyeron considerablemente y hace 3 años continúa en un estado bastante favorable, si se tiene en cuenta el que presentaba antes de ponerse bajo nuestros cuidados, habiéndose acostumbrado poco a poco al uso de toda clase de alimentos, pues la leche le era ya casi insoportable. Las partes genitales son siempre las que recobran más lentamente sus funciones. Algunas veces no llegan a adquirirlas, aunque el resto del cuerpo haya conservado las suyas. Y esto ha dado lugar a que algunas personas místicas digan que la parte que ha pecado es la que debe morir. Debo hacer ahora una advertencia que creo de suma utilidad. Yo siempre he tenido más facilidad en curar a aquellos que se han aniquilado a consecuencia de grandes excesos en poco tiempo, que a los que se han entregado a la masturbación o a la cúpula, menos veces, pero casi desde la infancia. Porque en esto se ha detenido el crecimiento y no han podido adquirir nunca todas sus fuerzas. Se puede considerar a los primeros como afectados de una enfermedad aguda y muy violenta que ha consumido todas sus fuerzas. Pero como dado que los órganos han adquirido toda su perfección, por mucho que haya sufrido, la suspensión de la causa, el tiempo, el régimen y los remedios pueden restablecerlas. Los segundos no han dejado formar su temperamento. ¿Cómo lo han de restablecer? Era necesario para esto que el arte operara en la edad madura, lo que los mismos sujetos han impedido que se llevara a cabo en la infancia y en la pubertad. Se comprende fácilmente que esta esperanza es quimérica, pues la observación diaria me demuestra que los jóvenes que se entregan a esta clase de vicios en la infancia y en la época de la pubertad no deben esperar el ser vigorosos y robustos y pueden considerarse muy dichosos con gozar de una salud mediana, exenta de grandes enfermedades y de dolores. Los que se arrepienten más tarde, en una época en la que el organismo se conserva estacionario cuando se haya bien organizado, no deben abrigar grandes esperanzas, pues más allá de los 30 o 40 años es raro rejuvenecer. Cuando administro la quina con el vino, ordeno que se tome este medicamento por la mañana y leche por la tarde. Yo he encontrado algunos enfermos en los cuales ha sido preciso cambiar este orden, pues el vino por la mañana les hacía vomitar constantemente. Si se hace uso de las aguas minerales, recomiendo que se tomen algunas botellas puras antes de mezclarlas con la leche. Si el mal es viejo, degenera ordinariamente en cacoquimia o desnutrición, y es preciso comenzar por destruirla antes de dedicarse al restablecimiento de las fuerzas. En estos casos son indispensables los evacuantes cuya acción es sumamente eficaz. Los tónicos reconstituyentes, ordenados en esta circunstancia, hacen perder las fuerzas y producen una fiebre lenta. Cuando los excesos repetidos en poco tiempo dan lugar a una debilidad considerable que pueda comprometer la vida del enfermo, se puede recurrir a los cordiales activos, dándoselo con un poco de vino de España al enfermo en la cama y aplicarle sobre el estómago franelas empapadas en vino caliente con triaca. En los casos en que los excesos venéreos han ocasionado una fiebre aguda, solo se debe emplear la sangría cuando esté indicada por la plenitud y la dureza del pulso. Y en este caso vale más hacer 2 sangrías pequeñas que una grande. El cocimiento blanco de cebada con un poco de leche, algunas dosis de nitro, algunos baños fríos de pies, los caldos de vaca, etcétera, etcétera. Son remedios verdaderamente indicados y de los cuales he obtenido bastante buenos resultados en ciertos casos. Los síntomas rara vez reclaman un tratamiento particular, dado que por lo general suelen ceder.
Sin embargo, algunas veces se pueden unir los fortificantes externos a los internos cuando se quiere fortificar más particularmente una parte, y yo he aconsejado muchas veces con éxito las unturas o los emplastos aromáticos sobre el estómago. Y no es inútil cubrir los testículos con una franela fina, empapada en algún líquido fortificante, y sostenerla con un suspensorio. Creo oportuno colocar en este sitio las siguientes líneas, tomadas de la obra de Göster. He curado algunas veces la gota serena, ocasionada por los excesos carnales, empleando los fortificantes internos y los polvos nasales cefálicos, que por la irritación ligera que producen, determinan un gran aflujo de espíritus animales sobre el nervio óptico. Será inútil entrar en mayores detalles sobre la cura. Cualquier extensión que les diese nunca podría servir de guía para los enfermos sin el recurso del médico, por lo que no entraré en más pormenores. Me he extendido sobre el régimen, porque cuando el mal no ha hecho grandes progresos, puede verificarse la curación en cuanto desaparece la causa, y cada uno puede abstenerse de ella sin riesgo alguno. Solo me resta, para terminar esta parte, añadir lo concerniente al tratamiento preservativo. He sentido que este artículo faltase en la primera edición de esta obra por ser muy esencial. Un hombre célebre en la República de las Letras por sus obras y todavía más respetable por su talento, sus conocimientos y cualidades personales, que por su nombre las posiciones que tan dignamente llenó en una de las primeras villas de Suiza, M. y Selim, secretario del estado de Weil, me permitirá que le nombre, me ha hecho notar este vacío. Citaré el fragmento de su carta, con mucho placer, ya que marca precisamente lo que conviene practicar. Quisiera, me escribe, tener una obra de usted que me explicara los medios más seguros y menos peligrosos, por los cuales los padres, durante el tiempo de la educación, y los jóvenes, cuando están abandonados a su propia conducta, pudieran preservarse de esta violencia de los deseos que les conduce a los excesos, de los que nacen las enfermedades más horribles, los desórdenes que turban el bienestar social y el suyo propio. No dudo que haya un régimen que favorezca particularmente la continencia. Creo que una obra que nos los enseñara junto con la descripción de las enfermedades producidas por la lujuria valdría más que los mejores tratados de moral sobre esta materia. Sin duda que tiene mucha razón. Nada será tan importante como esta edición que desea, pero nada más difícil separándose de las otras partes de la educación, no solo médica, sino también moral. Para tratar de este artículo aparte, si se quisiera tratar bien, sería necesario establecer un gran número de principios que prolongarían mucho esta obra. Algunos preceptos generales, aislados de los principios y divisiones necesarias, no solo serían poco útiles, sino también peligrosos. Así que los lectores podrían ver en otros tratados algunas consideraciones sobre la necesidad de formar un buen temperamento y de dar a los jóvenes una organización robusta. Esta materia, aunque importante, no está todavía bastante tratada, pues quedan aún muchos puntos importantes que discutir. Con todo, a pesar de nuestros deseos, no nos ocuparemos más sobre este asunto en específico. Lo único que podemos decir es que la ociosidad, la ignoración, la permanencia prolongada en la cama, una cama demasiado blanda, una dieta suculenta, aromática, salada, vinosa, la amistad con sujetos libertinos, etcétera, etcétera, son las causas más propias para estos excesos y que por lo mismo se les debe evitar con gran cuidado. La dieta es de gran importancia y se la debe vigilar con mucha atención. Así que San Jerónimo decía lo siguiente: las forjas de Vulcano, los volcanes del Vesubio y el monte Olimpo no arrojan más llamas que los jóvenes que hacen uso de una alimentación suculenta y beben vino en abundancia. Menjot, uno de los médicos de Luis el Grande, habla de algunas mujeres a las cuales los excesos que nos ocupan ocasionaron el éxtasis venéreo. El uso del vino y de ciertos alimentos es mucho más peligroso, ya que aumenta la fuerza de los aguijones de la carne y debilita la de la raza, que debía resistir.
El vino y las carnes enervan el alma, dice Plutarco en su Tratado de la Comida, obra poco conocida y que debería leerse detenidamente por las máximas que encierra. Los médicos más antiguos ya conocían esta influencia y Galeno escribió sobre este punto una pequeña obra, que es quizá lo mejor que se ha escrito hasta nuestros días. Antes de terminar el artículo del tratamiento, me creo en el caso de advertir a los enfermos, y este aviso se refiere igualmente a todos los que padecen enfermedades crónicas, sobre todo cuando van acompañadas de debilidad, que no deben esperar a que se puedan reparar en algunos días los males que sufren como consecuencia de los excesos prolongados por espacios de muchos años, y que es indispensable someterse a un tratamiento prolongado, guardando escrupulosamente el régimen más severo. Yo creo que muchas enfermedades son curables, y si no se ven coronadas del más próspero éxito, es porque el tratamiento estuvo mal dirigido, y no extraño que la rebeldía del enfermo se haga incurable a pesar de los cuidados más exquisitos por parte del médico. Hipócrates exigía, para que el éxito fuera más satisfactorio, que el enfermo, el médico y los asistentes cumplieran a la vez su deber. Si siempre pudiera suceder así, las curaciones serían mucho más frecuentes.